Pokémon es una franquicia que vio la luz en Latinoamérica en el año 1999, y desde allí no se ha detenido y ha seguido creciendo hasta llegar a ser uno de los animes más conocidos de todos los tiempos. ¿Quién no ha escuchado siquiera el nombre Pikachu? Debido a la gran cantidad de popularidad que ha ganado esta serie, debido a todos los juegos que ha sacado, y a la gran cantidad de fans que tiene, los cuales han sido inspirados para la creación de infinidades de historias y leyendas urbanas. Desde muy tontas, hasta muy estudiadas y que encajan perfectamente con la historia real de Pokémon. Por nombrar algunas, las más populares son la del Pokémon Himno, el cual roba a los niños. También está la teoría de Cubone con Kangaskhan. Pero las descripciones que dan las Pokédex sobre algunos Pokémones, son las más perturbadoras, ya que es la información oficial de cada Pokémon. Entre las descripciones perturbadoras de la Pokédex más conocidas y triste tenemos la de Cubone y la muerte de su madre. También tenemos algunas que parecen sacadas de películas de horror, como es en el caso de Banette. Historias desgarradoras como la de Machoke, entre otras. Pokémon también trajo mucha controversia y fue motivo de debate en sus primeros años por capítulos que fueron censurados por su fuerte contenido para el público objetivo. Entre los más conocidos son los niños con epilepsia. También los niños que se suicidaban por una melodía. Y entre otros capítulos fuertes. Estamos en el año 2016 y Pokémon no deja de sorprendernos. Viene lo que es para muchos, el evento más importante de Pokémon de la historia. Y no es la única novedad de la serie para este año, ya que van a salir muy pronto los dos nuevos títulos de Pokémon, los cuales los han llamado Pokémon Sun y Pokémon Moon. Sol y Luna respectivamente. Estos traen una nueva historia y nuevas criaturas. Pero hay una que me ha llamado mucho la atención, porque es un Pokémon que parece otro del montón, pero tiene una descripción, que si nos ponemos a pensar con profundidad, da escalofríos. Les presento a Salandit. Es una de las nuevas criaturas del tipo veneno-fuego. Es el único Pokémon que ha encontrado la forma de poder envenenar a todos sus enemigos, sean del tipo que sean, hasta los tipos que eran invulnerables al envenenamiento como son el tipo acero y el tipo veneno. Imagínense a Muk o a un Zubat envenenados. Todo esto lo logra con su habilidad especial llamada corrosión, y es el único Pokémon que puede hacerlo. Pero esa no es la parte preocupante de Salandit. Mi curiosidad fue más allá e ingresé al sitio oficial de Pokémon a echarle un vistazo a la entrada de la Pokédex de Salandit. La cual decía literalmente de la siguiente manera. Salandit emite gases tóxicos, junto con las llamas, desde la base de su cola. Este gas venenoso tiene un olor dulce, y cualquier persona que lo respira sin saberlo, se sentirá mareado. Salandit no es un Pokémon muy potente, pero su naturaleza astuta le permite luchar ferozmente para derribar a sus enemigos. Hasta ahí tenemos una descripción normal del Pokémon. Ahora viene lo perturbador. Acerca de la Salandit hembra, ya que ella no solo libera gases tóxicos, sino que también pueden emitir feromonas que atraen a los machos de todas las especies, incluyendo a los seres humanos y Pokémon. La inhalación de estas feromonas logran que Salandit controle a voluntad propia a sus oponentes. ¿Se dieron cuenta? Las feromonas que utiliza este Pokémon puede atraer a hombres humanos y a Pokémones machos para, psíquicamente esclavizarlos. No solamente a niños, sino a cualquiera de tipo masculino. Imagínense a un entrenador novato, el cual no tiene mucho conocimiento sobre todas las especies Pokémon que encontraría allí fuera, que en uno de sus viajes distinga un olor agradable, y caiga sin querer en las garras de este perverso Pokémon. Opino que este Pokémon sería muy útil para el equipo Rocket para adueñarse sin problemas de todos los Pokémones masculinos que existan. También sería momento para que el equipo Rocket reclutara a más mujeres ya que ellas no se verían afectadas con los efectos de Pokémon. Presiento que este Pokémon va a causar mucha controversia y será la inspiración para crear tenebrosas creepypastas. Bien, ahora que ya conocen todo lo que se sabe acerca de este aterrador Pokémon, indíquenme qué les parece estas características que Nintendo les ha dado. Si desean alguna historia de algún Pokémon, de cualquier anime o de cualquier tema en general, háganmelo saber dejando sus ideas en los comentarios. Por favor, si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal y deja un pulgar arriba en el vídeo para subir mucho más contenido. Soy CX, nos veremos pronto.